Hoy celebramos un bautismo, por ello vamos a hablar sobre el bautismo durante el sermón de hoy. La próxima vez que hagamos un bautismo será la última semana de junio. Si hay alguien que quiera bautizarse, puede prepararse desde hoy mismo. Los sacramentos son señales y sellos santos del pacto de gracia, instituidos directamente por Dios, por representar a Cristo y a sus beneficios, y para confirmar nuestra participación en Él, y también para establecer una distinción visible entre aquellos que pertenecen a la Iglesia y el resto del mundo, y para comprometerles solemnemente al servicio de Dios en Cristo, conforme a su palabra. Vamos a explicar un poco sobre las señales y los sellos. Una señal es una indicación que demuestra alguna cosa o que indica la existencia de algo que es su causa. Leemos Éxodo capítulo 4, versículo del 1 al 5. Éxodo capítulo 4, versículos del 1 al 5. Éxodo capítulo 4, versículo del 1 al 5. Pero Moisés respondió y dijo: ¿Y qué si no me creen ni atienden mi voz, sino que dicen: Yahvé no se te ha aparecido? Entonces Yahvé le dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y le dijo: arrójala al suelo. Y él la arrojó a la tierra y se convirtió en una serpiente, y al verla Moisés huyó. Pero Yahvé dijo a Moisés: extiende tu mano y atrápala por su cola. Él, alargando su mano, la sujetó y se tornó vara en su palma. Esto es para que crean que Yahvé, el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, se te ha aparecido. La señal de que Yahvé se le había aparecido a Moisés fue la transformación de su vara en serpiente al ser arrojada al suelo. Mateos capítulo 24, versículo del 29 al 36. Mateo capítulo 24, versículo del 29 al 36. Mateo capítulo 24, versículo del 29 al 36. E inmediatamente después de la tribulación, que aquellos días el sol será oscurecido y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran trompeta, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo al otro extremo de los cielos. Así que en la higuera aprended la parábola: cuando su rama ya se pone tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca,
a las puertas. De cierto os digo, de ningún modo pasará este linaje hasta que sucedan todas estas cosas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero acerca de aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será señalada en los cielos. Romanos capítulo 4, versículo del 9 al 12. Romanos capítulo 4, versículo del 4 al 12. Romanos capítulo 4, versículo del 9 al 12. ¿Es pues esta bienaventuranza solo para la circuncisión o también para la incircuncisión? ¿Por qué decimos a Abraham le fue contada la fe como justicia? ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la señal de la circuncisión como evidencia de la justicia de la fe de cuando estaba en la incircuncisión, para que Él sea Padre de todos los que creen sin estar circuncidados, a fin de que a ellos les sea adjudicada justicia, y Padre de la circuncisión, no solo para los de la circuncisión, sino también para los que siguen las pisadas de la fe de nuestro padre Abraham, cuando aún estaba en la incircuncisión. La circuncisión fue la señal de que la fe de Abraham le fue contada como justicia antes de estar en la circuncisión. El sacramento del bautismo es una señal de que somos hijos de Dios. El sacramento del bautismo no es nunca para salvación, como enseña en la Iglesia romana. El sacramento no salva, sino que señala a aquellos que ya han sido salvados. El sacramento del bautismo es una señal de que somos hijos de Dios. El sacramento del bautismo no es nunca para salvación, como enseñan en la Iglesia romana. El sacramento no salva, sino que señala a aquellos que ya han sido salvados. Ahora vamos a hablar sobre el sello. Leemos Esther capítulo 3, versículo 12. Esther capítulo 3, versículo 12. Esther capítulo 3, versículo 12. Y en el día 13 del mes primero fueron llamados los escribas del rey, y fue escrito conforme a todo lo que ordenó Amán, a los sátrapas del rey, a los gobernadores que estaban sobre cada provincia, y los príncipes de cada pueblo, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo según su lengua. Fue escrito en nombre del rey Asuero y sellado con el sello real. Lo escrito fue sellado con el sello real para la confirmación. Para la confirmación de que el comunicado tenía la aprobación del rey. El sacramento es asimismo un sello. El sacramento nos salva. La salvación nos llega por la gracia de Dios, nunca por medio del sacramento. El sacramento solo beneficia a aquel que ya ha sido salvado.
el sacramento es la proclamación delante de la congregación de que hay un Hijo de Dios entre ellos. El sacramento es el sello que lo confirma. Decimos que el bautismo es un sacramento no porque de salvación, sino porque fue instituido directamente por Dios. Abraham no se convirtió en siervo de Dios por la circuncisión. Abraham fue circuncidado por ser siervo de Dios. Hay en cada sacramento una relación espiritual o unión sacramental entre la señal y la cosa significada, de donde llega a suceder que los nombres y efectos del uno se atribuyen al otro. La gracia se manifiesta en los sacramentos o por ellos, mediante su uso correcto. No se confiere por algún poder que haya en ellos. La eficacia del sacramento no depende de la piedad o intención del que lo administra, sino de la obra del Espíritu y de la palabra de la institución, la cual contiene, junto con un precepto que autoriza el uso del sacramento, una promesa de bendición para los que lo reciben dignamente. Repetimos, la eficacia del sacramento no depende de la piedad o intención del que lo administra, sino de la obra del Espíritu y de la palabra de la institución, la cual contiene, junto con un precepto que autoriza el uso del sacramento, una promesa de bendición para los que lo reciben dignamente. Solo hay dos sacramentos instituidos por Cristo nuestro Señor en el Evangelio, y son el bautismo y la Santa Cena, ninguno de los cuales debe ser administrado sino por el ministro de la palabra legalmente ordenado. Los sacramentos del Antiguo Pacto, en lo que se refiere a las cosas espirituales significadas y manifestadas por ellos, eran en sustancia lo mismo del Nuevo. En el Antiguo Pacto tenemos la circuncisión y la Pascua, y en el Nuevo Pacto el bautismo y la Santa Cena. La circuncisión cambia por el bautismo y la Pascua por la Santa Cena. Los motivos por los que relacionamos la circuncisión con el bautismo son los siguientes. Solo se producen una vez en la vida de cada persona. Son para los creyentes y sus hijos. Expresan el inicio de la comunión con Dios y su pueblo, la limpieza del pecado, la justificación, etc. Son actividades pasivas por los que la reciben, es decir, ellos no actúan en ella. Los motivos por los que relacionamos la Pascua con la Santa Cena son los siguientes. Cada persona la repite a lo largo de sus vidas varias veces. Son solo para los creyentes. Expresan la continuación de la comunión con Dios y su pueblo, crecimiento espiritual, santificación, etc.
Son sacramentos activos para los que participan de ellos. El bautismo es un sacramento del nuevo pacto instituido por Jesucristo, no solo para admitir solemnemente en la iglesia visible a las personas bautizadas, sino también para que sea para ella una señal y un sello del pacto de gracia de su injerto en Cristo, en su regeneración, de la remisión de sus pecados y de su entrega a Dios por Jesucristo, para andar en novedad de vida. Este sacramento, por institución propia de Cristo, debe continuarse en su iglesia hasta el fin del mundo. El elemento externo que ha de usarse en este sacramento es el agua, con la cual ha de ser bautizada la persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es necesaria la inmersión de la persona en el agua. El bautismo es correctamente administrado por la aspersión o efusión del agua sobre la persona. Hay algunos grupos creyentes que creen que el bautismo es realizado correctamente solamente con la inmersión de la persona. La palabra griego baptizo, significa rocío, lavar, limpiar, derramar, inmersión en el agua. Pero en las Escrituras se usa sobre todo como limpiar. Leemos 1 Corintios capítulo 10, versículo 2. 1 Corintios capítulo 10, versículo 2. Primera Corintios capítulo 10, versículo 2. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Esto está haciendo referencia al Éxodo. A partir de capítulo 14, versículo 22 de Éxodo, no leemos nada de una inmersión, sino de cómo el pueblo andó sobre la tierra del fondo del mar. En el bautizo del que se habla en el libro de Corintios no hay ninguna inmersión. Leemos Hebreos capítulo 9, versículo 10 al 22. Hebreos capítulo 9, versículos del 10 al 22. Hebreos capítulo 9, versículos del 10 al 22. Solo de viandas y bebidas y diversos géneros de abluciones, reglamentos carnales impuestos hasta el tiempo de reformación. Pero habiendo venido el Mesías, sumo sacerdote de los bienes llegados, por medio de un mayor y perfecto tabernáculo, no hecho por manos, es a saber, no de esta creación, ni por medio de la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una vez por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuando más la sangre del Mesías, quien mediante el Espíritu eterno
se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Por tanto, es mediador de un nuevo pacto, para que, habiendo ocurrido una muerte para la remisión de las transgresiones cometidas durante el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un pacto, es necesario que intervenga la muerte del destinado al sacrificio, porque un pacto es firme sobre víctimas muertas, pues no tiene vigencia mientras vive lo pactado, de donde ni siquiera el primero fue puesto el vigor sin sangre, porque habiendo sido proclamados por Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros con agua y lana escarlata e hisopo, roció el rollo mismo y a todo el pueblo, diciendo: esto es la sangre del pacto que Dios os mandó. Y de la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todos los utensilios de ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Repetimos. Según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Acabamos de leer diversas formas de purificarse, de lavarse, y en estas no se habla de la necesidad de la inmersión. Leemos Hebreos capítulo 1, versículo 5. Hebreos capítulo 1, versículo 5. Hechos capítulo 1, versículo 5. Hechos capítulo 1, versículo 5. Hechos capítulo 1, versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así se encuentra la promesa del bautismo, y en el capítulo 2, versículo del 16 al 18, leemos el cumplimiento de esta promesa, sino que esto es lo dicho por medio del profeta Joel. Y acontecerá en los postreros días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes serán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Ciertamente sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. El bautismo no es únicamente una inmersión en el agua, sino que en las escrituras se habla de lavar con agua, de esparcimiento y del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Lo que importa no es si se hace de una forma u otra. Lo que importa es si la persona forma parte del pueblo de Dios. Lo que importa no es si se hace de una forma u otra. Lo que importa es si la persona forma parte del pueblo de Dios.
No solo han de ser bautizados los que de hecho profesan fe en Cristo y obediencia en Él, sino también los niños, hijos de uno o de ambos padres creyentes. Aun cuando el menosprecio o descuido de este sacramento sea un gran pecado, no obstante, la gracia y la salvación no están tan inseparablemente unidas a Él que no pueda una persona ser regenerada o salva sin bautismo, o que todos los que son bautizados sean indudablemente regenerados. La eficacia del bautismo no está ligada al preciso momento en que es administrado. Sin embargo, por el uso correcto de este sacramento, la gracia cometida no solo se ofrece, sino que realmente se manifiesta y se otorga por el Espíritu Santo a aquellos, a quienes corresponde aquella gracia, según el consejo de la propia voluntad de Dios en su debido tiempo. Repetimos, la eficacia del bautismo no está ligada al preciso momento en que es administrado, sin embargo, por el uso correcto de este sacramento, la gracia prometida no solo se ofrece, sino que realmente se manifiesta y se otorga por el Espíritu Santo a aquellos, a quienes corresponde aquella gracia según el consejo de la propia voluntad de Dios en su debido tiempo. El sacramento del bautismo ha de administrarse una sola vez a cada persona. Cuando aquellos que no fueron bautizados en su infancia deseen recibir el santo bautismo al llegar al uso de corazón, según instruidos primeramente en los fundamentos de la religión cristiana y después de haber dado un buen testimonio ante el presbiterio, se les permitirá hacer profesión pública y recibir el bautismo. La doctrina del santo bautismo está comprendida en estas tres partes. Primera, que tanto nosotros como nuestros hijos hemos nacido y sido concebidos en pecado, y por tanto somos hijos de ira, de manera que no podemos entrar en el reino de Dios y no sea que nazcamos de nuevo. Esto se nos enseña por medio de la inmersión en y la aspersión con el agua, con lo cual se simboliza la limpieza de nuestras almas, para que, llevados a desagradarnos a nosotros mismos, nos humillemos ante Dios y busquemos nuestra purificación y salvación fuera de nosotros. Segunda, el santo bautismo nos testifica y sella el lavamiento de los pecados por Jesucristo. Por eso somos bautizados en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya que al ser bautizados en el nombre del Padre, Dios el Padre sella y nos testifica que establece con nosotros un pacto eterno de gracia, que nos adopta como hijos y herederos, y que por ellos nos quiere proveer de todo bien, guardarnos de todo lo malo o usarlo para nuestro bien.
Al ser bautizados en el nombre del Hijo, Dios el Hijo asegura que nos limpia en su sangre de todos nuestros pecados, incorporándonos a la comunión de su muerte y resurrección, de manera que, liberados de nuestros pecados, somos justificados ante Dios. Asimismo, al ser bautizados en el nombre del Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo nos asegura por medio de este sacramento que quiere morar en nosotros y santificarnos como miembros de Cristo, otorgándonos lo que en Cristo tenemos, a saber, el lavamiento de nuestros pecados y la renovación continua de nuestra vida, a fin de que un día aparezcamos sin mancha entre la congregación de los elegidos en la vida eterna. Tercera, por cuanto en todo pacto existen dos partes, Dios por el santo bautismo nos exhorta y obliga a una nueva obediencia, a saber, que nos adhiramos a este único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, confiando en Él y amándole de todo corazón, de toda alma, de todo ánimo y con todas las fuerzas, abandonando el mundo, crucificando nuestra vieja naturaleza y viviendo piadosamente. Y así, a veces, debido a nuestra fraqueza, caemos en pecado. No debemos por ellos desesperar de la misericordia de Dios, ni permanecer en el pecado, por cuanto el bautismo es un sello y testimonio indubitable de que tenemos un pacto eterno con Dios. Y aunque los niños de creyentes, aun siendo incapaces de comprender estas cosas, deben ser bautizados en virtud del pacto, no se nos permite, sin embargo, bautizar adultos a menos que experimenten su pecado y confiesen su arrepentimiento y su fe en Cristo. Por esta razón, Juan el Bautista, de acuerdo con el mandamiento de Dios, predicó el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados y bautizó a los que se confesaban pecadores. Y también nuestro Señor Jesucristo envió a sus apóstoles a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, añadiendo la promesa: el que creyere y fuere bautizado será salvo. La conformidad con este mandato, los apóstoles, como evidencia el libro de los Hechos, no bautizaron sino a los adultos que confesaban su arrepentimiento y su fe. Por este motivo, tampoco ahora se nos permite bautizar a ningún adulto, a no ser que haya aprendido y comprendido por la predicación del Evangelio el significado del santo bautismo y puede dar razón de su fe. Espero que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.